Muy bien, chicos. Entonces, comentarles que este tema, como les decía, va a entrar en el examen. Entonces, tienen que estudiarlo nuevamente. Obviamente, aquí le vamos a dar un repaso teórico. Puede quedar una asignación por ahí pendiente para que ustedes puedan practicar un poco. Sin embargo, es meramente práctico, ¿verdad? No es así que yo les voy a preguntar teoría específicamente sobre esto, sino que es un método que se va a utilizar para hacer el costeo, el cálculo. Pues, puesto que, digamos, cuando alguien va a fabricar algo, no sé, por ejemplo, que ustedes tengan ya sea un taller o, por ejemplo, digamos, una empresa que se dedica a hacer bienes, ¿verdad? Ustedes, llega alguna persona y se acerca a ustedes y les pide si ustedes les puede construir, qué sé yo, un artefacto en específico. Quizás usted se dedica a ese negocio y entonces le dice, bueno, sí está bien, yo se lo puedo hacer. Pero muchas veces existe el gran problema de que no tenemos cotizado algo puesto que es nuevo, digamos. Entonces no sé cuánto cobrar específicamente por ese artefacto, puesto que nunca lo he hecho, ¿verdad? Ya se da mucho en los talleres, como les decía, ¿verdad? Que se acerca a alguien y quiere una pieza muy específica y entonces a veces no sabemos cuánto cobrar, no sabemos cómo calcular esos costos. Ustedes, bueno, ya han llevado ciertos cursos de costos y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí es como un repaso de eso y cómo aplicarlo ya directamente a este tipo de proyectos que tienen que ver con construcción de piezas mecánicas y ese tipo de cosillas. Entonces, vamos a ver un método que es bastante resumido en sí. No nos interesa meternos tanto en esa parte financiera, digamos, pero sí al menos que tengan la noción de cómo hacer un costeo, al menos preliminar de ciertas piezas o de ciertos trabajos que se pueden realizar basándonos en las tecnologías que estamos utilizando actualmente, digamos, en este curso. Entonces, este es como el fin de esta presentación y de esta temática en general. Partimos pues del concepto de diseño, ¿verdad? Que el diseño es una actividad humana fundamental que se usa para resolver problemas, ¿verdad? Que mejoren el nivel de vida y de esta forma un producto es diseñado para satisfacer ese propósito y se juzga, obviamente, basado en una percepción de calidad estética o función. Este es como el concepto que se tiene de diseño. ¿Por qué se trae a colación este término? Básicamente es porque, como les comenté quizás al principio de este curso, siempre hay una brecha, hay una enorme brecha entre la parte de diseño y la parte de manufactura. Cuando nosotros diseñamos, pensamos libremente, pensamos abiertos, quizás no tenemos mucha restricción, pues quizás las desconocemos. Entonces el diseño, digamos, tiende a abrirse hacia cualquier lado, cosa que no debería, digamos, ser así, puesto que siempre van a existir restricciones a nivel, digamos, de manufactura que nos van a quizás impedir o limitar los diseños hasta cierto punto. Entonces, siempre se han preguntado cómo es la forma correcta de diseñar, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma correcta en la cual yo debo de empezar a diseñar cosas? Llámese un nuevo producto, llámese un nuevo servicio, inclusive lo que sea que ustedes quieran diseñar, que van a empezar desde cero, tiene que tener alguna forma de inicio. Entonces existe lo que se llama como el ciclo de producto, ¿verdad? En donde dentro de este ciclo de vida de producto tienen que estar englobadas todas las partes, digamos, de la concepción, construcción, obtención de materiales e incluso el fin y la utilización del producto que estoy utilizando, incluso su deposición a la hora de que ya cumple su ciclo de vida y tiene que deshacerse de ese producto, digamos, ya para reciclaje o ya sea incluso para destruirlo o lo que sea, ¿verdad? Entonces se supondría que nosotros, antes de empezar a fabricar cualquier cosa, deberíamos tomar este pequeño ciclo que ustedes ven acá y acotar dentro de él todo lo que conlleva el diseño de ese nuevo producto, ¿verdad? Entonces nosotros no deberíamos empezar a diseñar solamente pensando en la fase de proceso y manufactura, por ejemplo, deberíamos empezar a pensar desde la parte de extracción y luego cómo se va a utilizar, inclusive qué propósito o qué deposición se le va a dar a ese artículo una vez que ya concluye
su vida útil, ¿verdad? Que eso es algo que por lo general nadie piensa, ¿verdad? Todo el mundo construye, hace, vean ustedes lo que pasa con los celulares, se dedican a hacer celulares y celulares, y al final, ¿a dónde va a parar todo eso? Ninguna empresa, llámese Huawei, llámese iPhone, llámese como se llame, veo que tenga, digamos, algún tipo de proceso para hacer que eso vuelva, digamos, de alguna forma, ya sea a la industria o a la tierra, ¿verdad? De algún tipo de forma. Entonces son cosas que en realidad se critican mucho de las fases de diseño los, de las empresas, básicamente. Dentro de las fases de diseño también, entonces, es muy importante recalcar que aquí podemos nosotros empezar a notar al menos ciertas fallas que pueden llegar a tener nuestros productos. Entonces, mediante las tecnologías CAM, se pueden empezar a hacer ciertos estudios y análisis, ya sea de fuerzas, de calor y de rotura, digamos, de algunas piezas, para ver entonces cómo y dónde es que sufren, por ejemplo, más tensión, más calor, etcétera, y es donde por ende podrían llegar a fallar a futuro. Entonces, esta parte también es muy importante en las etapas de diseño porque nos permitirían a nosotros, ¿verdad?, poder corregir estas cosas antes de que se den ya en los procesos de manufactura. Dice aquí que entonces, dado que existen muchas etapas en la parte de diseño, a veces es un poco complicado tomar decisiones de cómo hacer las cosas. Entonces, muchas empresas han investigado, ¿verdad? Y han desarrollado metodologías para ayudar en estas etapas de diseño, ¿verdad? Y terminan en la descripción de una configuración en particular de un producto, ¿verdad? Dentro de esas, una de las más empleadas que van a escuchar por ahí, se conoce como la DFMA, que es el diseño para manufactura y el ensamble. Esto parte de toda una rama del DFSS, que es el Design for Six Sigma, que es el diseño para Seis Sigma. Entonces, cuando ustedes van a hacer un producto nuevo y van a diseñar algo nuevo o van a rediseñar algo, se supondría que ustedes pueden utilizar esta metodología, ¿verdad? Entonces, esta metodología lo que habla es de la forma en la cual yo puedo economizar tanto partes y simplificar los diseños que ya existen. Esta es una metodología meramente para eso, para yo agarrar algo que ya está hecho, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, 111 partes, como lo pueden ver ahí en esa imagen. Yo empiezo a revisar su diseño, a ver qué mejoras le puedo hacer, qué cosas son estrictamente necesarias y qué cosas no lo son, para retirarlas y variar mi diseño de forma que quede más liviano. Y en este caso, como la imagen que tiene a la derecha, un ensamble de este tipo que tiene 111 partes, en el otro básicamente consta solamente de 32 partes. Imagínense ustedes la cantidad de ahorro que hay, no solamente en partes, ya sea que esas partes ustedes las tengan que comprar o construir, o bien fabricar. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de costos que puede reducir esto. Entonces, es una de las metodologías que ya existen. Que de hecho, de cualquier cosa que ya existe puede estar sujeto a someterse a este tipo de análisis, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un producto estrictamente nuevo. Igual nosotros podemos revisar los diseños desde la parte meramente de diseño propiamente, ¿verdad? Como le digo. Sin embargo, también se utiliza mucho para cosas, digamos, que ya existen, que ya están en el mercado. De hecho, así es como a veces tratan de ir mejorando mucho los modelos. Y obviamente todo esto me lo va permitiendo a mí es la tecnología que va saliendo, ¿verdad? Porque quizás en algún momento yo no podía utilizar algún tipo de soporte que no fuera específicamente atornillado, por ejemplo, porque en aquel momento quizás no existía un pegamento lo suficientemente fuerte para sostener eso, pero resulta que ahora sí existe y entonces puedo cambiar eso. O incluso el diseño de alguna pieza que podía ser el engrane en algo, que ahora sí se puede sujetar directamente porque se puede construir así desde su diseño. Antes no, antes había que hacerlo por piezas separadas, entonces ya eso implicaba más trabajo, obviamente, porque eran dos piezas separadas que en algún momento había que unirlas, ya sea mediante soldadura, tornillos o lo que sea, ¿verdad? Entonces,
Básicamente esto es lo que tenemos que empezar a valorar desde las partes de diseño también. Entonces los diseños incluso nosotros podemos empezar a evaluarlos bajo el DFMA también, no es necesariamente esperar a que ya llegue la parte de manufactura y luego empezar a mejorarlos, ¿verdad? Ya va a ocurrir en muchos casos que ya obviamente está trabajando, porque ya tienen años quizás de estar trabajando de esa forma, pero igual uno simplemente somete el modelo a, a la metodología para ver qué mejoras se les puede realizar. Los dos conceptos que trae el DFMA, como les decía, es prácticamente manufactura y ensamble, ¿verdad? Y desde ahí entonces nos vamos hacia atrás, hacia sus raíces, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Entonces los conceptos raíz de esta metodología es prácticamente la fabricación, ¿verdad? Y se refiere a la fabricación de componentes individuales de un producto o de un montaje. Y al hablar de montaje, se refiere a la adición o unión de partes para formar el producto terminado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos como un ensamble, por lo general, ¿verdad? Ustedes van a ir a cualquier empresa, de hecho hay muchas, digamos, por ejemplo en industria médica en la cual ustedes van a ir trabajando parte por parte, ¿verdad? No van a ver un producto final desde el principio, obviamente, ¿verdad? Por eso se llama producto final, porque casi que hasta el final se puede ver completo. Entonces, ustedes van a ir viendo cómo se va transformando la materia prima hasta consolidar un producto terminado. Dentro de todas esas etapas que ustedes pueden ir observando, están las de fabricación, que son estrictamente cómo se modifican las piezas, partiendo de una materia prima, ¿verdad? Que eso es básicamente lo que hemos tratado de ir haciendo nosotros, por ejemplo, ahorita con SolidWorks, que diseñamos una pieza específica con cierta figura, la mandamos al CAM, en el cual ya diseñamos la ruta y la trayectoria que va a seguir nuestra herramienta para hacer los cortes y dejar la pieza con la figura y la forma que nosotros la deseamos. Eso es un proceso de fabricación prácticamente. Porque estoy partiendo de materia prima y estoy construyendo una pieza específicamente como yo la necesito. Y esa pieza posiblemente va a ir en un montaje, ¿verdad? Va a ir en un ensamble para confeccionar un producto terminado. Básicamente entonces el término diseño para la fabricación o DFMA es como digamos una de las subramas. El DFMA entonces está compuesto por el DFM, que es el diseño for manufacturing o diseño para la fabricación, y significa el diseño específicamente solo para esa fabricación de piezas, ¿verdad? Que forman ese producto. Entonces está separada en dos partes, ¿verdad? Yo voy a diseñar basándome en la fabricación. ¿Qué trata de hacer esto? El Design for Manufacturing lo que me dice a mí es, usted trate de diseñar pensando en que eso lo tiene que construir alguien con X cantidad de restricciones. Entonces, lo ideal sería que usted antes de diseñar averigüe esa cantidad de restricciones a la cual debe sujetarse el diseño, que por lo general nadie hace. Por ejemplo, se los digo porque ustedes para el proyecto de este curso tienen que hacer algún tipo de diseño, qué sé yo. Y asumamos que se pudiese construir en las máquinas que tenemos en el laboratorio. Entonces, se supondría que ustedes el primer trabajo que deberían de hacer es ir a averiguar cuáles son las limitaciones que tiene el laboratorio específicamente para poder fabricar X cantidad o X tamaño de piezas, por ejemplo. Entonces, yo debería darme la tarea de ir a ver cuáles son esas limitaciones. De maquinaria, por ejemplo, digamos, si yo tengo un proceso que específicamente no me lo puede hacer ni el torno, ni la fresadora, ni el router, entonces tendría que ver que esa tecnología no la cuenta con el laboratorio. Por lo tanto, eso se me va a hacer casi imposible de fabricar ahí. Entonces tendré que reacondicionar mi diseño para poder obtener, digamos, algo que sí pueda construir con lo que tengo. Porque obviamente, digamos, esto a nivel didáctico, como lo hacemos nosotros, no podemos ajustarnos a los diseños, ¿verdad? Usted puede pensar en un diseño muy genial, pero obviamente quizás no tiene la forma de construir eso en el laboratorio porque quizás no contamos con esa tecnología aún. Y obviamente no se va a hacer una inversión para un proyecto. Ya en una empresa, obviamente, si es algo ya bien pensado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya se quieren ir por una línea específica. Entonces pensarán si quieren acomodarse al diseño.
pero quizás pasa lo mismo. En realidad en las empresas a veces quieren hacer cosas y no tienen la tecnología. Obviamente ahí sí quizás tienen el dinero para decir, bueno, vale la pena invertir en esto porque vamos a obtener cierto rédito. O bien a veces piensan, no, mejor lo subcontratamos porque nos sale más económico pagarle a alguien que ya tenga esta maquinaria para no tener que comprarla nosotros, para no tener que darle mantenimiento a nosotros, para no tener que preparar gente nosotros, sino que subcontratamos esto a un taller específico que ya trabaja con esto. Y son ese tipo de cosillas entonces que se tienen para lo que es el diseño y la fabricación, ¿verdad? Que se supondría que nosotros deberíamos entonces diseñar pensando en cómo vamos a fabricar y acomodándonos con las restricciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese sería como uno de los primeros ejercicios que se supone que nosotros deberíamos hacer antes de diseñar cualquier cosa. Y eso es, vaya, y haga un levantamiento, lo que se llama como una especie de inventario de los equipos con los que se cuenta, por ejemplo, para fabricar lo que sea, digamos. En este caso, tenemos un laboratorio que tiene N cantidad de máquinas y esas máquinas tienen X o Y capacidades. Capacidades se refieren a volumen, por ejemplo, de las piezas que pueden trabajar, peso de las piezas que pueden manipular, materiales con los cuales pueden trabajar, herramientas con las cuales ellos se cuentan actualmente, ¿verdad? Porque incluso, y ha ocurrido en otros cursos de auto, que por ejemplo hay gente que quiere hacer cosas específicas y quizás, por ejemplo, el torno lo puede hacer o la fresadora lo puede hacer, pero quizás no contamos con la herramienta específica, digamos, no tenemos una fresa del tamaño que se requiere. Y entonces se le propone al estudiante si ellos quieren comprarla, ¿verdad? Es su proyecto y al final ellos casi si quieren se lo llevan. Y entonces ellos a veces hacen esas inversiones. En realidad una fresa no es muy cara, digamos, si no se compra algo de extrema calidad, por decirles algo. Pero digamos una fresa común y corriente ahí para acero de alta velocidad, por ejemplo, de un octavo puede valer unos 2.000 pesos, 3.000 pesos. Tampoco es algo así, nada del otro mundo. Pero ya componentes más caros, ¿verdad? Como un volador de, de 2 pulgadas, eso sí, digamos, ya vale más de 150.000 pesos, por decirles algo, ¿verdad? O una caja de insertos vale como 7.000 colones, pero trae como 5 insertos, una cuestión así. Entonces, los insertos son una piecita que se pone para cortar en el torno. Entonces, detalles de ese tipo, ¿verdad? A veces ustedes tienen que ir a valorar qué hay, con qué se cuenta, ¿verdad? Porque mucha gente dice, hey, pero es que yo fui y revisé y de hecho los insertos que están ahí ya todos están muy dañados en realidad y todos están despuntados o no sé, ¿verdad? Y nosotros tratamos de ir dándole cierto mantenimiento a toda esa área, pero sin embargo, como no trabajamos estrictamente con la precisión, digamos, no nos interesa ahorita, es una cuestión meramente práctica de que ustedes al menos hagan el ejercicio de utilizar la máquina y toda esa cuestión. Quizás más bien ni siquiera le cambiamos eso por eso mismo, ¿verdad? Preferimos gastar eso y si se daña, que se dañe algo que ya está, digamos, utilizado o ya tiene bastantes horas de uso, que obviamente cambiar algo nuevo cada vez que se va a hacer un modelo, digamos, de práctica que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Entonces no tendría mucho sentido dado que esto es didáctico. Pero como les digo, hay gente que, por ejemplo, para el proyecto dice, no, es que yo esto me lo quiero llevar, quiero que esto cuente con esto y esto, y entonces a mí las herramientas que están acá, por ejemplo, no me sirven, o de hecho no la tienen, entonces voy a conseguirla y están en toda libertad de hacerlo. Pero precisamente, como les digo, este es todo el proceso de diseño que ustedes tienen que empezar a desarrollar, ir a verificar esas limitantes que tienen, digamos, con el proceso de fabricación con el que cuentan. Y se los digo porque para el proyecto, digamos, final de este curso, se supondría que nosotros deberíamos hacerlo en este laboratorio que contamos con el SINTEC. Y entonces esta parte tienen que desarrollarla igual como si lo fueran a hacer ahí en la realidad. Entonces hay que entrevistar a Kevin por lo menos y empezar a preguntarle cada una de las restricciones que se puede tener en cada uno de los procesos dependiendo de lo que ustedes vayan a construir o a hacer, ¿verdad? Entonces ustedes ya tendrán, por ejemplo, pensado qué es lo que quieren hacer y entonces ya tendrán sus diseños en sólidos y sus sólidos, entonces ya pueden hablar con Kevin directamente y le dicen, mira, es que yo necesito hacer esta pieza, a mí me gustaría hacerla en el torno o me gustaría hacerla en la impresora 3D. Si yo la hiciese en impresora 3D, ¿cuál es el limitante que tengo? Por ejemplo, esta pieza mide tanto por tanto por tanto y entonces él te va a decir, no, mira, esto no se puede hacer así o sí se puede hacer así, pero va a durar tanta cantidad de tiempo, va a consumir tanta cantidad de resina. Y entonces, obviamente, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer en impresión 3D va a ser mucho más caro que cualquier otro proceso. Porque, digamos, para niveles
diseño de prototipos, el 3D me sirve mucho porque es muy sencillo de usar, ¿verdad? Por eso casi que aquí ni se enseñan prácticamente a usar una impresora 3D, porque eso es como usar una impresora en papel prácticamente, ¿verdad? Aquí es manda a imprimir nada más el modelo y ustedes allá vayan y acomoden el papel. Pasa casi que lo mismo con una impresora 3D, ya mientras esté ya preparada o preseteada, por ejemplo, con el rollo de la resina instalada, ¿verdad? Y con la plancha limpia prácticamente es descargue el archivo y acomódelo donde quiere que lo ponga en la plancha de impresión y darle play, ¿verdad? En realidad entonces no hay mucho ahí como que enseñar. Obviamente si hay un software para acomodar, para darle ciertas características al modelo que yo quiero hacer, ¿verdad? En cuanto a dureza y en cuanto a cantidad de layers que va a hacer y todo ese tipo de cosas. Y eso obviamente va a hacer que el modelo vaya a imprimirse más rápido o más lento. Después la cantidad de soportes que puede llevar eso dependiendo de la pieza y la orientación en la que la pongamos y todo eso. Pero son cosas que se ven mucho en el momento ahí de diseño de la impresión ya en vivo. Ya a nivel de diseño casi que no hay nada que enseñar prácticamente a nivel de diseño para 3D, solo decirle que en un modelo de SolidWorks que ustedes tienen, en vez de guardarlo como SolidWorks Part, lo guarden como con otro formato STL, por ejemplo. Entonces, donde le van a guardar, le van a guardar como y ahí buscan un formato que se llama .stl y ese es un archivo que lee, por ejemplo, la impresora 3D. Y eso es como lo único que se enseña, digamos, en ese sentido, digamos, no es mucho lo que tienen que hacer. Ya eso es una cuestión meramente práctica, como les digo. Y entonces, digo esto es porque a veces la gente se abusa mucho con la impresión 3D porque es lo más fácil. Entonces, para un proyecto yo no me quiero complicar la vida haciendo maquinados y todas esas cosas, y entonces todo lo quiero hacer en 3D. Que de hecho tampoco le veo mucho sentido porque, como les digo, no hay un proceso de fabricación ahí real, presente, sino que simplemente diseñe y mándalo a imprimir, en donde una máquina se encarga de hacer absolutamente todo prácticamente. Y entonces también hay gente que hace muchos diseños, o sea, muy grandes, y eso consume una cantidad enorme de tiempo, como les decía. Y como les acoto a todos los muchachos, por ejemplo, la tecnología 3D no es para manufactura. En realidad ahorita por las capacidades que existen son solamente para prototipados. Y un prototipo es prácticamente haga esto una vez para ver cómo queda, para ver cómo se ve más o menos, para ver cómo calzan algunas piezas. No es meramente funcional. Se puede hacer funcional, ¿verdad? Obviamente, pero digamos, no es que yo voy a fabricarlo bajo ese proceso. Entonces, qué sé yo, digamos que yo quiero hacer cualquier tipo de pieza. Yo sé que la puedo hacer en torno, la puedo hacer en fresa, la puedo hacer en router y también la puedo hacer en la impresora 3D la misma pieza. Obviamente, entonces es más fácil hacerla en la impresora 3D que hacerla en el torno o hacerla en el router. Entonces yo voy a preferir hacerla en la impresora 3D para no complicarme la vida. Pero a nivel de fabricación, ya cuando esto yo lo vaya a hacer en serie, por ejemplo, vaya a producir en masa, qué sé yo, que yo tengo que hacer 20.000 piezas de esa que hice en la impresora 3D, no la voy a hacer en impresión 3D, voy a tener que hacerla en un torno o en una fresa. Entonces yo tengo que diseñar mi proceso para precisamente construir eso en la fresa o en el torno, porque ahí sí lo voy a poder hacer en masa. ¿Por qué? Porque obviamente aún no es funcional trabajar en impresión 3D, no tienen la capacidad a nivel productivo, obviamente, digamos, de sacar piezas tan rápido. Y, por ejemplo, qué sé yo, una pieza que les puedo decir ahí que pueda medir 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, qué sé yo, de ese volumen más o menos, puede durar casi que 2 días, 3 días haciéndose, dependiendo de la configuración que yo le dé para darle su volumen y todo ese tipo de cosas. Entonces, parte desde modelos muy pequeños, que los más pequeños estamos hablando de que, por ejemplo, una moneda de 100 colones, si ustedes la quieren imprimir, vean el volumen que tiene una moneda de 100 colones, digamos, si ustedes la ponen ahí y una moneda de 100 colones tarda alrededor de 40 minutos haciéndose, que son un poco menos ahí, dependiendo de la velocidad y de qué tan sólida la quiera yo, ¿verdad? Dentro de mi configuración, pero si le doy, digamos, que quede bastante robusta,
mientras hago el setup y mientras la acomodo y mientras hago todo eso prácticamente y mando a imprimir, estamos hablando de que es una hora prácticamente para imprimir un componente del tamaño de una moneda. Entonces vean que eso a nivel productivo no es funcional, ¿verdad? Entonces, para que valoren eso a la hora que ustedes hagan los diseños, ¿verdad? También. El otro diseño es el de FA, que es el diseño for assembly. Entonces dice, nosotros también, entonces, a la hora de sentarnos a pensar en los diseños, tenemos que, aparte de pensar en eso que acabamos de mencionar anteriormente, que era, piensen cómo va a fabricar eso, a ver si tiene con qué hacerlo y dónde hacerlo, ¿verdad? Y si eso lo va a hacer en masa a futuro, diseñelo de una vez en los equipos con los cuales usted va a producir eso, ¿verdad? Puede hacer prototipos a la libre, como guste, ¿verdad? Para eso hay tecnologías rápidas como la tecnología aditiva del 3D, ¿verdad? Pero si no, pero eso es como les digo, simplemente para corroborar el diseño. Dice, aparte de eso, entonces también piense en el ensamble, o sea, esa pieza que usted está diseñando actualmente no va a ser solamente para venderla así, tal cual sale del torno o sale de la fresa o sale de la impresora 3D, no, se supone que eso es una pieza que va a engranar con otras para hacer algún tipo de ensamble de algún componente o de algún conjunto, subconjunto de componentes que al final terminan siendo un producto. Entonces usted tiene que pensar a la hora de diseñar también en cómo se va a unir esa pieza con las demás piezas del conjunto. Y muchas veces los diseñadores pasan por alto muchos aspectos de esta parte del diseño para el ensamble. Por lo general, cuando se habla de ensambles, ya usted tiene que ir pensando que hay gente involucrada ahí. Porque las piezas no se unen solas, ¿verdad? Ya usted, si tiene dos componentes, va a tener a fuerza que tener al menos dos personas. Bueno, una persona que agarre el componente A y lo una con el componente B. O si bien quiere tener un robot, puede tener un robot, pero estamos hablando que esos son más caros que tener gente, ¿verdad? O sea, ya son casos más extremos. Pero digamos que cuando son ensambles, ya usted por añadidura vaya pensando en que va a haber una línea de producción en la cual usted va a tener gente trabajando porque tiene que unir esas piezas. La idea es que esa unión de piezas sea lo más sencilla posible para que el proceso sea lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces que mi proceso fluya de una forma constante. Y volvemos a todos los conceptos básicos, ¿verdad? De justo a tiempo, ¿verdad? De la línea de producción en masa, ¿verdad? De Ford, de aquellos tiempos en la cual se hacía que los operarios trabajaran en operaciones sencillas y pequeñas, ¿verdad? En vez de ser especializados en construir todo el conjunto. Esto viene hacia esa misma línea, en realidad básicamente es diseñe para poder ir ensamblando las cosas parte por parte y de la forma más sencilla posible. Y entonces a la unión de ese diseño para la fabricación y ese diseño para el ensamble es lo que conocemos como DFMA o diseño para manufactura y ensamble, que es una sola metodología, que trata de abordar es precisamente esas limitantes que tengo a nivel de diseño de fabricación y las limitantes que puedo tener a nivel de ensambles, básicamente. Dice que acá que se utiliza principalmente como base para estudios de ingeniería concurrentes, ¿verdad? Entonces a veces orienta a los equipos de diseño para simplificar la estructura del producto y reduce los costos de la manufactura y el montaje. Y así cuantifican, digamos, las mejoras que usted puede tener, ¿verdad? A veces, muchas veces, en las partes de diseño, a veces es un poco complejo, digamos, meter mano en esta área, dado que las áreas de diseño de los componentes o de los productos, por lo general se manejan desde casa matriz, ¿verdad? Básicamente. Nosotros no tenemos esa capacidad a veces de decir, ok, voy a modificar los componentes que lleva el producto que estamos fabricando, ¿verdad? Obviamente eso se trabaja a nivel de oficinas, ¿verdad? Centrales y ellos tienen, digamos, todo un equipo de trabajo, valga la redundancia, trabajando en esas mejoras. Sin embargo, digamos, por aquí pueden surgir muchas ideas que pueden llegar a mejorar
el producto sustancialmente. ¿Cuándo tengo yo que abordar este tipo de cosas? Si ustedes empiezan a hacer una especie de escala de valoración, como ingenieros, a ustedes primero les van a decir, ok, trabaje, por ejemplo, en el proceso, digamos, trate de ver qué le mejora al proceso como tal, ¿verdad? Si mi línea está desbalanceada, por qué sale tanto scrap, por qué no tengo una estandarización de operaciones, por qué las medidas no son estándar también de tiempos. Entonces, ustedes los mandan a trabajar mucho en el área del proceso. Resulta que a veces llegamos y hay empresas que tienen procesos ya muy optimizados, en los cuales ya usted se mete ahí a trabajar y usted, pucha, yo aquí en realidad tratando de hacer mejoras, por ejemplo, hago un estudio de tiempos y movimientos y digo que, por ejemplo, la operación A que dura ahorita 25 segundos haciéndola, yo haciéndole estas modificaciones X o Y, le puedo bajar eso a 24 segundos o a 23 segundos. O sea, le bajo 2 segundos a eso tratando de hacer modificaciones y mejoras en el proceso. Y quizás no tienen mucho sentido a nivel, digamos, de impacto, pero cuando ya algo está muy optimizado, entonces usted tiene que volver sus ojos hacia otra cosa, ¿verdad? Entonces, si yo ya no puedo mejorar mucho la operación, porque en realidad no es tanta la ganancia que voy a tener, tengo que volver los ojos hacia otra cosa. En este caso ya sería el producto como tal. Entonces vamos a trabajar el producto, ya el proceso está muy optimizado y ahí es muy poco lo que se puede hacer. Entonces ahora empecemos a mejorar el producto. Y a él, entonces, ¿qué le vamos a ver? Primero, su proceso de manufactura, a ver cómo lo podemos mejorar, y luego su proceso de montaje, a ver cómo lo podemos mejorar. Muchas veces el DFMA también se utiliza como herramienta de evaluación comparativa y se estudia productos de competidores y se cuantifica su fabricación y dificultades de montaje, ¿verdad? Esto es una especie de benchmarking. Utilizan mucho los chinos, ellos van y agarran y compran el último iPhone y empiezan a ver qué fue lo que le hicieron y prácticamente empiezan a remodelar sus diseños también. Ellos son así, no me complican la vida, obviamente, ¿verdad? Pero es parte de lo que tiene todo este mundo, ¿verdad? En realidad, mucha gente se dedica a fabricar y a diseñar y otros se dedican solamente a copiar, ¿verdad? Y también es válido. Sin embargo, obviamente es antiético esas cosas, pero estos diseños de manufactura y ensamble, entonces ellos incluso no es que copian solamente, sino que incluso ven el modelo que tienen la competencia y tratan de mejorarlo también. Y por último, se utiliza como herramienta de costo y debería ayudar a negociar los contratos con los proveedores. Es lo que les decía, digamos. Si yo ahorita, digamos, llega alguien y me dice, mira, es que yo necesito que me construyas esta pieza y me trae una muestra, por ejemplo, yo la puedo a simple vista ver y decir, bueno, viendo acá las formas que tiene, yo sé que esto se puede hacer en una fresa, se puede hacer en el torno, esta parte, estas otras partes no las puedo hacer acá. Lo puedo hacer quizás todo en la impresora 3D y toda esa cuestión, pero este chaval lo ocupa, por ejemplo, en acero inoxidable y la impresora 3D solo me imprime plástico. O sea, cosas de ese tipo. Ya yo tendré que hacer ciertas valoraciones de criterio de experto que yo pueda tener, digamos. Pero él me va a decir cuánto me cobra, ¿verdad? Obviamente. Entonces ya, como yo sentarme a decir, mira, esta pieza de este tamaño más o menos puede costar tanto. No sé, ya eso es batear en realidad. Entonces, no es sencillo esa negociación, ni de los proveedores que me van a dar la materia prima, y yo necesito también negociar con ellos, ni tampoco con el cliente que le estoy ofreciendo yo el producto, ¿verdad? Darle un precio ahorita y decirle, mira, esto ahorita yo necesito, no te lo puedo dar ahorita, necesito hacer ciertos cálculos, ¿verdad? Obviamente. Pero por lo general la gente siempre quiere que le respondan rápido y si usted empieza a hacer todo un estudio económico, le va a llevar mucho tiempo. Entonces aquí se va a ver un método que es bastante rápido para poder hacer ciertas valoraciones a nivel económico y poder darle al menos una especie de proforma, ¿verdad? Un precio preliminar ahí de cualquier producto que nosotros podamos diseñar basándonos en las condiciones que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos que basarnos en eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este cliente llega y me dice, mira, ¿cuánto me cobras por eso? Y yo quizás le diga, bueno, y eso te sale costando aquí 100,000 colones, una cuestión así.
Y el cliente te va a decir, porque esta es la fuerza negociadora del cliente, dice, pero ¿cómo? Si yo vengo del otro taller y ahí me ofrecieron hacérmelo en 80,000 pesos. Puede ser cierto, puede ser mentira. Yo, como no estoy seguro cuánto estoy cobrando por eso, digo yo, pues, puña, ¿será que me tiré muy arriba? Entonces le digo, bueno, yo te lo dejo en 75 con tal de agarrar el trabajo. Y resulta que esos 75,000 pesos, por ejemplo, no me alcanzan para cubrir los costos de operación y toda esa cuestión y salgo por dentro con el brete, como dicen, ¿verdad? Entonces, por tratar de agarrar el trabajo, no estar seguro cuánto cobrar, resulta que cobré muy poco y al final entonces estoy teniendo pérdidas, ¿verdad? O no me estoy ganando absolutamente nada con el trabajo y entonces ahí es donde es importante toda esta parte de hacer los análisis de diseño para la manufactura y el ensamble para estar conscientes de cuánto cobrar basándome en mis capacidades, porque quizás la persona que le cobró 80,000 pesos, ¿verdad? Tiene otro tipo de máquinas que le permiten hacerlo más rápido, por ejemplo, que las que yo tengo ahorita, inclusive. Entonces yo quizás no puedo competirle a nivel de precio por ese aspecto. Entonces son cosas que tienen que tomar en consideración a la hora de valorar. No es simplemente ajustarse a un precio de mercado, porque esto es muy variable, ¿verdad? Entonces, en esencia, el DFM y el DFA significan clasificar las características de diseño del producto, los tiempos de montaje y los costos de fabricación y cuantificar esos efectos en los modelos que tengo o los que voy a fabricar. Para darles un ejemplo, en los tiempos, en los años 70, se hacían muchos estudios de ese tipo, entonces se comparaban varios diseños, eh, por ejemplo, para conectar los medidores de los gases domésticos, ¿verdad? Esos cilindros de gas y toda esa cuestión que se ponían, todos tenían algún tipo de principio de funcionamiento que era agarrado mediante algún tipo de soporte, ¿verdad? ¿De qué trata esto, por ejemplo? En un inicio, si lo vemos acá de derecha a izquierda, se hacía de esta forma, entonces se ponía, eh, bueno, la lámina que tenía un agujero, dentro de ese agujero, ¿verdad? Se ponía un bracket, que es esta pieza aquí como semi cuadrada, y luego un tornillo para sujetar y ahí se guindaba, por ejemplo, un cilindro. Fueron cambiando el modelo porque eso era lento de colocar, ¿verdad? Y entonces dijeron, ok, vamos a ponerlo con un rivet para que la gente no quite este tornillo porque terminan robándose las piezas, ¿verdad? Entonces al final la gente se va, se muda de casa y se lleva el soporte. ¿Por qué? Porque tiene un tornillo y entonces se lo llevan. Entonces dijeron, no, pongámosle un remache de estos ciegos para que él no tenga la posibilidad de desatornillarlo. Entonces ya ellos igual, vean que tienen aquí una, dos, tres piezas, aquí también tiene una, dos, tres piezas. Acá, digan, ya empezaron con análisis de diseño y dijeron, ok, ¿por qué no hacemos que esta pieza de una vez venga con el remache integrado para no tener que hacer tres piezas separadas, sino que tengo solamente dos? Esta la hago en una, que es esto que ven acá en el centro, es una sola pieza que ya trae el bracket y el remache integrado. Cuando el remache se soca, obviamente, contra la pared, se genera el botoncito este que hace que no se salga la pieza. Pero resulta que esto empezó a dar problemas a niveles, digamos, de diseño en la estructura, por ejemplo, no sé, de los componentes y cosas por el estilo. Y entonces ellos dijeron, vean, no es necesario que pongan esto, en realidad ya la gente ha cambiado mucho, ya la gente no se roba estas cosas en realidad, entonces vamos a hacerlo simplemente con a presión. Entonces lo hicieron a presión, pero resulta que con el uso y la utilización se empieza a aflojar y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, para no volver a este tipo de diseño, lo hicieron con este otro, que es lo que se llama un snap fit, que es cambiar un poco el diseño para que ya esto no se zafe, digamos. No queda con todo este abultamiento en la parte trasera como lo tenía el, el, el remache original, y tampoco queda metido aquí a presión, que con el uso se puede ir aflojando,
Y ya con esto se complica un poco más que se zafe, digamos, ya no se va a zafar tanto, no queda tanto voltamiento, etcétera. Entonces ellos fueron trabajando, digamos, en ese tipo de cosas. Y son precisamente esos diseños o pequeños cambios en los diseños que se dan a través del tiempo, ¿verdad? Esto no es de la noche a la mañana que se hace, ¿verdad? Esto fueron, como les digo, esto tomó años quizás. No es que se sentaran a valorar estas cosas del ya con el ya, ¿verdad? Sino que esto era el problema que tenían, por ejemplo, qué sé yo, que se estaban extraviando estas piezas. Después pasó con que el remache generaba, bueno, estaba el remache y ellos dijeron que querían quizás menos piezas para poder simplificar el diseño y el montaje de estas cosas. Después empezaron a valorar que esto daba ciertos problemas en esta parte, de verdad. Después empezaron a cambiar diseños, etcétera. Entonces, estoy como trabajando progresivamente en la simplificación del diseño y en la eficiencia del mismo, básicamente. Aquí viene un poco de esa historia, ¿verdad? Que les estaba contando, ¿verdad? Entonces, lo que sí se tiene que contar, tomar en cuenta, digamos, es que mientras más partes tenga yo que tener, ¿verdad? Obviamente eso va a implicar más costos, ¿verdad? En este caso, yo aquí tengo prácticamente tres, aquí solamente tengo dos piezas, que estas son más sencillas de fabricar que estas. Pues sí, y ahí es donde hay que sentar la balanza, ¿verdad? Es decir, entonces, de ahí, ¿vale más la pena que yo diseñe eso de una forma o lo diseñe de otra? Y eso se dio mucha controversia en los años 70, precisamente porque los métodos de fabricación no son como los actuales, ¿verdad? En aquel momento, quizás hacer esta pieza no había cómo hacerla, ¿verdad? En una sola pieza. Por eso habría que utilizar varias piezas para sujetarlo. Ahora quizás con los mecanismos que tenemos para desarrollar cualquier tipo de pieza, prácticamente, entonces sí se puede hacer quizás de esta forma y en forma masiva y entonces ya sale más barato. Pero eso sí, tenían que considerarlo antes también, ¿verdad? No, y de hecho, actualmente también ustedes tienen que tomar una consideración en que si vale la pena reducir la cantidad de componentes, pero obviamente eso va a complicar algunos diseños. Y ahí es donde se tiene que hacer como un peso de qué es más conveniente. Por ejemplo, un gran avance en la implementación del diseño para el ensamble se hizo en 1988 cuando Ford, por ejemplo, informó que el software DFA les había ayudado a ahorrar miles de dólares en su línea de automóviles Taurus. En ese tiempo, creo que este es el dash que aparece en esta imagen. Son piezas plásticas que tiene el dash. Y todo iba mediante ensambles y todo ese tipo de cosas. En realidad, para comentarles un poco esta historia, eh, cuando los ingenieros de diseño empezaron a trabajar en esto, habían prácticamente 300 piezas de ensamble en el dash de este Ford Taurus. Entonces ellos empezaron a hacer reestructuración de diseños y todo ese tipo de cosas y al final todo eso lo redujeron a 22 piezas. De 300 piezas que tenían, redujeron eso a 22 piezas solamente. Entonces imaginen ustedes, ya no tengo que hacer, me estoy ahorrando un montón de piezas, ya sea que, como les digo, tengan que comprarlas o tengan que diseñarlas, porque puede ser que sean tornillos, muchos, ¿verdad? Ellos quizás ya no iban sujetadas con tornillos, sino que ahora van simplemente prensadas. Y son pequeños diseños que ellos van cambiando, ¿verdad? No es, uno dice, no hay nada genial en eso, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces la gente porque lo diseñó así, se le ocurrió y punto. No fue ni siquiera que pensó en que ese diseño era el más eficiente o era el más práctico. Entonces vean que cualquier cosa incluso se le puede entrar por este lado y empezar a cambiar ciertos diseños. Obviamente reducir ese montón de piezas va a generar un impacto económico. Esta imagen que ven acá es lo que les hablaba de esas épocas de los 70, por ejemplo. Esto es de una guía de diseño típica con la cual se enseñaba a diseñar en los años 70. Y aquí se hacía énfasis, ¿verdad?, en la simplificación de las partes individuales y los autores, por ejemplo, erróneamente decían o asumieron que varias piezas de forma sencilla son intrínsecamente menos costosas de fabricar que una sola pieza compleja y que cualquier costo de ensamble era más que compensado por los ahorros del costo de la parte.
Entonces, ¿qué decían ellos? Si yo veo, digamos, la imagen de la izquierda y veo la imagen de la derecha, la imagen de la izquierda es una sola pieza y la imagen de la derecha son dos piecitas y cada una de ellas se fabrica individualmente y luego tiene que unirse mediante tornillos en esos agujeros. Ellos que decían, por ejemplo, entonces, lo que se va a complicar construir esa pieza en una sola pieza, es más fácil hacerla en dos partes y luego unirla, y los costos que me ahorro haciendo esa parte por separado y luego uniéndola compensan esa parte de ensamble. Y resulta que ese era, digamos, el análisis que se hacía en aquellos tiempos. Como les decía, es porque no existía quizás toda la tecnología que existe hoy en día y costaba un poco más. Sin embargo, las tecnologías van cambiando y ahora es un poco más simple, digamos, ya yo hacer esa pieza ahí en una sola pieza no es tan complejo quizás como se pensaba en aquellos momentos. Y entonces ahora yo sé que esa yo la puedo hacer en un troquel y ya me la da directamente con esos cortes y después simplemente la meto en una dobladora que me la da esa forma. Y puedo hacer millones de piezas a una alta velocidad porque eso es rapidísimo. Y entonces ya me ahorro la parte de ensamble completamente, ya no tengo que comprar tornillos, ya no tengo que hacer dos piezas por separado, manejar inventario, ya no tengo que hacer traslado de materia prima de la primera operación a la segunda. Entonces ven ustedes que se ahorran un montón de cosas, ¿verdad? Entonces desde ahí fue como se empezó a variar todo este asunto para tratar de hacer todo lo que se pueda de una vez y no tener que ir separando las cosas tan así porque todo eso va incrementando costos, aunque sean en pequeñas cantidades, pero va incrementando los costos. Se habla aquí de algo muy importante que es la necesidad del cliente y las especificaciones de un producto, ¿verdad? Y que son útiles para guiar la fase del concepto de desarrollo de un producto. Que por lo general es lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Ok, vamos y hacemos un QFD, por ejemplo, y luego trasladamos todo lo que son necesidades del cliente a diseño de parámetros técnicos. Y son útiles, digamos, sin embargo, en las últimas actividades de desarrollo es frecuente que los equipos tengan dificultad para enlazar las necesidades con las especificaciones, ¿verdad? Para el diseño en particular al que se enfrentan. Entonces, muchas veces hay que ahondar un poco más en la necesidad del cliente y ver realmente qué es lo que ellos quieren, sin perjudicar o acomodándonos a las limitaciones que nosotros tenemos propiamente dentro de nuestro proceso de fabricación. Porque cualquier cosa que nosotros queramos hacer, por ejemplo, solamente por darle gusto al cliente y complacerlo, puede incrementar altamente nuestros costos de fabricación. Entonces tenemos que ver de qué forma cumplimos con lo que se nos pide sin necesidad de elevar mucho nuestros costos. Y entonces aquí entran los procesos de negociación con el cliente, en el cual, mira, es que vos querés esto de esta forma, ¿qué te parece? Nosotros lo podemos hacer así, 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 obviamente porque a ustedes les conviene acomodarse a su proceso de fabricación. Esto no va a afectar en lo absoluto, entonces ya ustedes tienen que empezar a negociar con el cliente, que eso no va a afectar en lo absoluto el rendimiento, incluso estéticamente se va a ver hasta mejor, no sé qué. Entonces ya entrarían en toda esa parte de negociación con el cliente para la parte de diseño. ¿Qué otra cosa tienen que tomar en cuenta ustedes a la hora de diseñar? Por ejemplo, las especificaciones y lo que se llaman como tolerancias. Anteriormente el diseño era responsabilidad de una o dos personas. Antes solo habían diseñadores, gente dibujante técnica que se encargaba de hacer diseños, de diseñar productos. De hecho, es algo que incluso actualmente ocurre, digamos, en el tecnológico existe una escuela que se llama la Escuela de Diseño Industrial. Desconozco qué hacen o a qué se dedican en realidad, porque en realidad diseñar es diseñar. ¿Qué hace usted con diseñar si no sabe construir? Entonces, creo que aquí es donde ustedes tienen que hacer esa diferenciación con ese tipo de carreras también, incluso, porque ustedes abarcan esta parte de diseño y también ustedes tienen que empezar a fabricar estas cosas que quizás ellos diseñan y tienen que haber un nexo entre ambas partes, ¿verdad? Ustedes tienen que ligarse con ellos
y tienen que conocer y hablar un mismo lenguaje, por eso tienen que conocer ciertos aspectos. La idea entonces es que esas dos personas, por ejemplo, los diseñadores o dibujantes técnicos en aquel entonces, desarrollaban el concepto, ¿verdad?, de diseño, incluso los prototipos y con conocimientos muy limitados en lo que es fabricación, ¿verdad? Entonces, ellos no sabían qué tan complicado era hacer una pieza de esta forma o de otra, ¿verdad? Sino que a ellos les gustaba estéticamente cómo se veía así. Y entonces las implicaciones de esas decisiones se tomaban durante el proceso de diseño, en esas etapas de definición, como tolerancias y ya sea dimensionales y geométricas, causaban muchos problemas a la hora de llegar ya a la fabricación, ¿verdad? Y para solventarlo se dio origen al diseño para manufactura, ¿verdad? Muchas veces entonces ellos diseñaban y, por ejemplo, qué sé yo, las tolerancias no eran las óptimas o incluso no colocaban incluso tolerancias. Y entonces, por ejemplo, no sé, se lo van a topar ustedes ahí. Es un ejemplo que yo les doy a los muchachos cuando estoy en presencial ahí. Por ejemplo, si usted hace un agujero de 3 milímetros y quiere colocar dentro de ese agujero de 3 milímetros un cilindro de 3 milímetros, en el diseño y en la simulación va a entrar muy fácilmente. Pero en la realidad, quizás no le entre, quizás se pegue, entre trabado o entre muy duro, o incluso tenga que tomar hasta un mazo para hacer que eso entre. Porque eso depende de esas tolerancias, tanto geométricas como dimensionales. Las dimensionales obviamente es porque quizás no le estoy dando lo que se dice ahí, juego entre las dimensiones, sino que son 3 milímetros contra 3 milímetros, prácticamente arista contra arista. Entonces no hay tolerancia. Y geométricas porque, por ejemplo, yo puedo construir un círculo con una herramienta y si yo eso me voy a nivel microscópico a verlo, ¿verdad? Puede ser que no tenga un círculo perfecto, ¿verdad? Sino que tenga ciertas partes planas, ciertas partes curvas. Ahí lo mismo pasa con el cilindro. Si yo el cilindro lo meto a un rugosímetro, lo meto a un análisis de un microscopio también y puedo ver que él no es completamente redondo, sino que hay ciertas partes ahí que son planas, por ejemplo. Eso precisamente es lo que hace que la pieza se trabe. Y son cosas que a percepción de ojo ustedes no las van a ver. Ustedes van a ver un agujero redondo y un cilindro, incluso pulido al máximo, que ustedes lo ven y dicen, pero esto es casi perfecto, y aún así a nivel microscópico eso no es perfecto. Por eso es que incluso existen las tolerancias. Y ya las tolerancias es toda una ciencia, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, en cuanto a diseño, hay unas tablas de tolerancias para los diseños y entonces ustedes tendrían que averiguar algunas tolerancias en el caso que las necesiten. Pues la tolerancia va a depender mucho de qué tan flojo o qué tan tallado quieren ustedes que entren las piezas. Entonces, obviamente, si yo ocupo algo que sea muy preciso, la tolerancia va a ser mínima, o sea, tiene que ser muy precisa. Eso obviamente, al ser tolerancias muy pequeñas, va a dificultar los ensambles. Tanto que no va a ser tan fácil agarrar una pieza y meterla dentro de un agujero con la mano, a tener que agarrar y alinear esas dos piezas y aplicarle una pequeña presión para que entre, o aplicarle una gran presión que ya tiene que ser hasta con una prensa hidráulica para que eso entre. Y las tolerancias tienen que ser tan exactas para que una pieza no haga que la otra se rompa cuando se ensamblan y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todas esas partes de diseño tienen que tomarse en cuenta también. Vean ustedes que todo esto es parte de como de un portafolio de diseño que ustedes tienen que ir generando para poder hacer el proyecto también. No es que esto se lo estoy diciendo ahorita por teoría y ahí se va a quedar en el olvido, sino que se supone que ustedes cuando vayan a hacer los diseños tienen que utilizar tolerancias en el caso que se requiera. Después no importa, digamos, usted dice, no, es que yo lo que estoy haciendo para mí es un juguete para niño, que en realidad eso no me interesa que vaya muy preciso, en realidad puede quedar ahí suelto casi como calzón de payaso, como dicen. Y entonces ahí no me importa que tenga juego, que ande bailando la pieza, de por sí más bien eso entretiene al chico cuando juega, no sé qué. A compararlo, por ejemplo, con algunas piezas que ya tienen que ser, por ejemplo, para una pieza que es un engrane para un robot, qué sé yo, de esos que va a ir a Marte.
entonces ya ahí sí tengo que tener consideraciones más específicas de las tolerancias que se requieren para los ensambles. Entonces, a grandes rasgos, la metodología del DFMA son una serie de reglas y principios que orientan el equipo de diseño a generar un concepto de piezas que sean fáciles de fabricar y de ensamblar y que tengan una manufactura económica con buena calidad. Básicamente eso es lo que busca esta tecnología o esta metodología. Entonces lo que se busca es que el diseño sea basado en una metodología y que el desarrollo de productos que surge a partir de estas reglas y principios se orienten a través del equipo de diseño para generar el concepto de esas piezas que sean fáciles de fabricar y de ensamblar y que tengan una manufactura económica y de buena calidad, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, esta fotillo que ustedes ven por acá, aquí igual yo tengo, digamos, una pieza, tengo estos dos pines y tengo otra pieza por acá. Entonces, ven aquí que para hacer este pequeño ensamble se utilizan 4 piezas. Obviamente, entonces yo tengo que tener una persona que coloque esta pieza, que ponga estos pines, luego coloque esta otra. Ellos, digamos, el equipo de diseño se sienta y empieza a hacer valoraciones y dice, la verdad es que esto, para lo que hace, no necesita tener estos 2 pines de guía. Con solo uno se la juega y entonces le vamos a poner el diseño lo vamos a cambiar para simplificarlo. Entonces ya esta pieza no lleva este agujero de arriba donde se desliza este segundo pin, sino que ya no se le hace. Y aquí ya esto no va a llevar 2 agujeros, va a llevar solo uno. Y no vamos a tener que comprar 2 pines, sino solamente uno. Entonces aquí me estoy ahorrando una operación acá, me estoy ahorrando una operación acá y me estoy ahorrando un componente. Entonces ya con eso estoy tratando de ahorrar cosas y aún así no estoy, digamos, sacrificando quizás la funcionalidad del modelo. Hay gente que se dedica y siguen haciendo estudios en el caso y toda esa cuestión y dicen, no, esto aún lo podemos mejorar más. Y entonces podemos variar el diseño. Entonces, en vez de tener esta pieza acá, de este tamaño y hacerle agujeros, es más fácil hacer este desbaste. Incluso necesitaríamos menos material para hacer este desbaste. Y a esta pieza ya no le tendríamos que hacer ningún agujero, solamente le hacemos una pequeña pestaña y la doblamos para que quede limitada por este desbaste que ya hicimos. Entonces cumple la misma funcionalidad y ya nos ahorramos componentes extra como el pin, operaciones en esta área totalmente y solamente agregamos esta operación de acá. Y ya hacen valoraciones, ¿verdad? Obviamente, que sale más costoso, que sale más caro, que sale más barato. Y cómo se simplifica el modelo. Entonces ellos están buscando hacer esto más simple de ensamblar y más económico de fabricar, básicamente es lo que se busca. El DFMA permite mejorar la fabricación de partes, simplificar el ensamble de productos, analizando los valores, las tolerancias, los movimientos, la complejidad y conveniencia para el ensamble manual. O automático, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Y el diseño para manufactura y ensamble está enfocado en estimar el costo de manufactura y en reducir los costos del componente del ensamble de la producción e influir en la toma de decisiones de los involucrados en el diseño. Okay. El diseño para manufactura y ensamble se basa entonces en los siguientes principios. Trata de reducir el número de piezas totales que tiene, desarrollar el diseño de forma modular, o sea, trate de hacerlo en partes, obviamente, nunca se complique la vida haciendo cosas demasiado complejas en una sola pieza, ¿verdad? Use materiales y componentes estandarizados en la medida de lo posible, o sea, que usted no tenga que fabricarlos. Un componente estandarizado son cosas que ya yo puedo comprar en el mercado porque son estándar, como por ejemplo tornillos, remaches y ese tipo de cosas, ¿verdad? Si usted se dedica a hacer piezas, ¿para qué vas a gastar tiempo y dinero haciendo tornillos y ya eso los venden? A menos que usted necesite un tornillo muy específico que no consigue en el mercado, ahí sí, fabríquelo o páguelo a hacer. Pero de lo contrario, utilice componentes estandarizados. Luego diseñe partes multifuncionales, ¿verdad?
Esto se usa mucho a nivel de familias de productos, ¿verdad? Entonces traten de diseñar pensando en que, aunque cambie de un modelo A a un modelo B, muchas de las piezas le sirvan a todos esos modelos. Diseñar para la manufacturabilidad. O sea, trate de diseñar pensando en que eso sea fácil de construir de la forma más sencilla. Evite las partes por separado, digamos, si no es necesario separar las partes, no las separe. Minimice las operaciones de ensamble. Utilice tolerancias amplias en la medida de lo posible y minimice el número de operaciones. En cuanto a operaciones se refiere a la cantidad de maquinados que van a llevar las máquinas y todo ese tipo de cosas, las piezas. Ok, entonces partimos de que la manufacturabilidad, o sea, el diseño basándonos en la fabricación, parte de un diseño probabilístico de que se pueda producir acorde con un conjunto disponible de máquinas que yo tengo, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer la valoración de las máquinas que poseo, las herramientas y los procesos. Esta no incluye la generación de planes de proceso detallados o estimación de costos muy a profundidad, ¿verdad? Es una fase inmediatamente anterior al proceso de planeación. Y esta aproximación es una forma de optimizar la calidad del diseño. Entonces, esto es lo que les decía, es como el primer paso que yo debo hacer. Vaya, haga un inventario al menos de cuál es la máquina que tiene el laboratorio, cuáles son las herramientas con las que se cuenta en el laboratorio y qué tipo de procesos puedo hacer yo ahí. Eso es como lo mínimo que yo tengo que saber para empezar a diseñar. Vean que dice que es una fase previa. Ahí todavía no se habla de aspectos detallados, de costos, ¿verdad? Ni de estimación, ni que yo le voy a preguntar, por ejemplo, cuánto me cuesta a mí una hora de torno, una hora de impresión láser, o cuánto me cuesta impresión 3D o de corte láser, no sé, digamos, todas esas cosas se abarcarán después. Pero de momento yo necesito al menos conocer las restricciones a nivel de maquinaria, de herramienta y de procesos. Esta aproximación es una forma de optimizar, como les decía, la calidad del diseño antes de ser enviado al sistema de planeación de procesos o cuando ya ustedes se sienten a diseñar eso, el producto que tenga. Entonces, evitando el desperdicio de recursos involucrados en diseños no manufacturables, ¿verdad? Entonces, si yo me siento ahorita a diseñar algo y resulta que cuando voy a hacerlo allá y me dice, por ejemplo, Kevin, no, mira, es que ese cilindro que usted piensa maquinar, yo no tengo cómo agarrarlo en el torno porque el shock del torno es de 2.5 pulgadas y usted me está trayendo una pieza de 3 pulgadas y eso yo no tengo cómo agarrarlo ahí. Entonces eso no lo vas a poder fabricar acá. Entonces estás diseñando sobre algo que no vas a tener la capacidad de construir. Por eso hay que ir primero a ver con lo que se cuenta. Ya las decisiones de diseño de detalles pueden tener un efecto considerablemente alto en la calidad y en el costo de un producto, ¿verdad? Entonces los equipos de desarrollo se enfrentan a objetivos múltiples a menudo conflictivos. Es importante tener métricas con las cuales comparar diseños alternativos. Y las mejoras importantes requieren con frecuencia relevantes trabajos creativos en las primeras etapas de proceso y un método bien definido ayuda al proceso de toma de decisiones. Eso básicamente es que tomen en cuenta el CAE, por ejemplo. Si en la medida de lo posible existiese, nosotros no tenemos un CAE, digamos, en la escuela de producción, incluso en el tecnológico, creo que solamente la escuela de materiales maneja un CAE ahí, que es el core, no sé qué se llama, no sé. Que es como para hacer pruebas. Solid te permite hacer unas pequeñas pruebas ahí, ¿verdad? A nivel de diseño. Por ejemplo, dónde va a tener el punto de ruptura de una pieza, por ejemplo, alterar el nivel de flexibilidad de algunos componentes. Hacer pruebas de calor, digamos que te genere mapas de calor de dónde están, digamos, las piezas con mayor estrés, en qué punto y ese tipo de cosas, pero nada muy profundo. Ya para la parte de diseño o la parte de materiales, ellos sí tienen software que les permiten hacer estudios más a profundidad de todos esos aspectos, ¿verdad?
Eso es para que ustedes entonces tengan en consideración que se requerirán en algún momento hacer pruebas destructivas, ¿verdad? Para que ustedes tomen ciertos valores y puedan establecer algunos parámetros de esa fabricación o del diseño como tal, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces, por reducir costos, simplifico el diseño, que fue lo que pasó, no sé, si ustedes lo llegaron a ver hace unos años cuando salió el iPhone 6, creo que era, que el marco era muy delgado y cuando se lo metía en la bolsa y se sentaba, se doblaba y entonces eso generó muchas críticas y muchas incluso quejas de los clientes porque se les doblaba el marco del celular, que es de aluminio, ¿verdad? Entonces quizás trataron de hacerlo tan liviano y tan delgado sin el marco que las pruebas de diseño no contemplaron que la gente lo usa en la bolsa, ¿verdad? Y hay gente que se lo echa en la bolsa de atrás y se sientan y cuando se sientan obviamente lo presionan con el cuerpo y lo doblaban, qué sé yo, y entonces dañaban el celular. Son cosas que se tienen que tomar en cuenta a veces. El costo de manufactura, entonces, es una clave para determinar el éxito económico de algún producto. Dicho en pocas palabras, el éxito económico depende del margen de utilidad obtenida en cada venta de producto y la forma en que se puedan vender muchas unidades de este. Eso hay que ser bastante claros. Entonces, para nosotros saber cuál es el margen de utilidad que queremos, tenemos que también saber cuánto nos cuesta a nosotros fabricar cualquier cosa. Porque nosotros si jugamos con algo es con el margen de utilidad precisamente. Y esto ya va por dos lados, ¿verdad? Tienes un estira y encoge porque de los costos de fabricación y el margen de utilidad. El margen de utilidad te lo van a poner a vos, el mercado o los accionistas de la empresa que dicen que no, yo para salir con lo que tengo, yo tengo 20 accionistas, cada uno se está ganando un X% y ese porcentaje no se los puedo variar a ellos, siempre se los tengo que dar. Entonces yo necesito incrementar las ventas o aumentar esto, pero ya mi capacidad de planta no da, por ejemplo. Entonces, yo ya no les puedo, yo vendo 1000 piezas por semana, yo no puedo construir más porque no tengo capacidad para construir ni más de 1000 piezas por semana, pero su trabajo, digamos, como ingeniero, gerente, CEO, lo que sea, es incrementar las utilidades de los accionistas. Entonces, ya su búsqueda va a ser entonces reduzca los costos de fabricación, ¿verdad? Dado que ya no puedo aumentar las utilidades mediante ventas porque ya llegué a mi límite y a mi tope, entonces me va a tocar es ver cómo reduzco los costos de fabricación para tener precisamente más utilidades. Y ahí es donde entra precisamente toda esta técnica, ¿verdad? Entonces, tengo un equipo trabajando en ventas para aumentar las utilidades mediante, obviamente, venta de más productos. Y también tengo todo un equipo de desarrollo trabajando en reducir los costos de fabricación también para aumentar esas utilidades. Entonces, por todo lado, lo que se busca es reducir costos y aumentar ventas. Eso es así de simple en los negocios. Entonces, el diseño para manufactura utiliza información de varios tipos, incluyendo bosquejos, dibujos, especificaciones de producto, alternativas de diseño, una comprensión detallada de procesos de producción, ensamble y estimaciones de costos de manufactura, volúmenes de producción y programación de aumentos en producción, etc. Los trabajos del diseño para manufactura por lo común se valen de la experiencia de los ingenieros de manufactura, contadores de costos, personal de producción, además de diseño de productos. Entonces, esto es un equipo multifuncional, no es que ustedes simplemente como ingenieros ya me voy a sentar a revolucionar el diseño X o Y de este modelo, ¿verdad? O de este producto que está saliendo. Esto requiere, digamos, que entre mucha gente de diversas áreas, tanto los expertos en manufactura, los expertos en costos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Para llegar a un punto intermedio entre todo lo que se puede y no se puede hacer. Y muchas empresas usan talleres estructurados que trabajan en equipo para facilitar la integración y comparten puntos de vista requeridos para rediseño, diseño y manufactura. Ok, ¿cuándo empieza el diseño para manufactura? El diseño para manufactura empieza en la fase de desarrollo del concepto, o sea, cuando las funciones y especificaciones del producto están siendo determinadas apenas. Entonces, al seleccionar un concepto de producto, el costo es casi siempre uno de los criterios en los que se basa la decisión.
Aun cuando las estimaciones de costo en esta fase son altamente subjetivas y aproximadas, ¿verdad? Nunca nos vamos a quitar eso de encima, puesto que aún desconocemos mucho del detalle de la fabricación, de lo que vamos a diseñar y todo ese tipo de cosas, pero sí podemos ir haciendo una estimación del costo, que es precisamente lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando las especificaciones se han determinado, el equipo tiene que tomar acuerdos entre características, ¿verdad? Deseadas de rendimiento, por ejemplo, una reducción en peso puede aumentar costos de manufactura. En ese punto, entonces, el equipo puede tener una lista aproximada de materiales y una lista de piezas con estimaciones de costos. Qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a diseñar ciertas cosas, a ustedes, digamos, surgía, o surge, de hecho, cuando se hacen proyectos multidisciplinarios, ahí en el laboratorio Sintec, por ejemplo, entonces ustedes se ponen de acuerdo con la gente de electrónica y van a hacer un proyecto. Entonces necesitan que ustedes le construyan prácticamente el hardware de una máquina que ellos van a hacer. Ellos van a hacer todos los componentes electrónicos y toda esa cuestión, a conectarlos, los sensores y a conectar los software y toda esa carajada. Y a ustedes les toca hacer el hardware. Resulta que ustedes les dicen, bueno, ustedes quieren esto de este material, o es importante que sea aislado, o es importante que este material pese tanto, o qué sé yo, si te lo hago en acrílico es peligroso porque se puede calentar y se puede derretir, o te lo hago en madera, no importa. Ese tipo de especificaciones, ¿verdad? Porque eso obviamente va a incrementar los costos o los va a reducir, ¿verdad? Ustedes tienen que ir pensando eso, en qué forma lo hacen más económico. Porque, digamos, con lo que se cuenta en el laboratorio es con lo que ustedes tienen que trabajar. Entonces dice, bueno, esta pared la requieren no tan robusta, ¿verdad? No necesitan que esto sea de 5 milímetros de espesor, puede trabajar perfectamente con 3 milímetros de espesor. Y entonces el cliente es el que va a decir sí o no, o va a decir, es que eso no sé si me afectará porque esto se ve expuesto, por ejemplo, a cierta cantidad de presión o de peso. Y entonces ustedes van a tener que tomar decisiones basándose en esos conceptos propiamente. En la negociación que puedan ustedes realizar con el cliente de esa especificación en particular, ¿verdad? Si él les dice, no, mira, es que eso realmente sí lo necesito de ese grosor porque se va a ver afectado por fuerzas externas que van a actuar sobre él, entonces me da miedo que en algún momento se quiebre, se rompa, etcétera, ¿verdad? Pero ya eso ustedes lo tienen que negociar a la hora de que vayan a plantear el diseño inicial. Y obviamente eso les va a permitir calcular los costos, ¿verdad? No es lo mismo calcular, por ejemplo, una lámina de acrílico que es mucho más cara que una lámina de MDF, por ejemplo. Y el MDF, inclusive, si lo tratan, no es lo mismo, digamos, comprar un MDF de 5 milímetros que uno de 3 milímetros. Para trabajarlo, por ejemplo, si lo voy a cortar con la cortadora láser, va a ser más lento cortar 5 milímetros que cortar 3 milímetros, etcétera, ¿verdad? Entonces vean ustedes que todo eso va agregando costos a la fabricación que ustedes tienen que tomar en consideración. Entonces, durante la fase de desarrollo de ese diseño a nivel de sistema, el equipo toma decisiones sobre cómo componer el producto, perdón, descomponer el producto en elementos individuales y basados en gran medida en el costo esperado e implicaciones de complejidad de manufactura. Entonces, las estimaciones precisas del costo finalmente se obtienen durante la fase de desarrollo del diseño de detalle cuando la mayoría de decisiones son motivadas por intereses de manufactura, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente es, trate de separar las cosas en piezas individuales para ver qué se puede trabajar en conjunto y qué se puede trabajar individualmente. Y esto es como un análisis que se hace previo también.